Buen día. Vamos a ver el día de hoy el módulo 5 del método FIT, patrones chartistas. Inicialmente, miremos nuevamente el concepto que ya habíamos visto acerca de lo que es el chartismo. Decíamos que la palabra chart en inglés significa gráfico. En la bolsa se llama chart al gráfico en el que se representan las cotizaciones de los activos financieros que se negocian en los mercados. El chartismo consiste en el estudio del pasado y el presente de los gráficos para pronosticar los comportamientos futuros de los activos financieros. Este estudio, el estudio del chartismo, se hace trazando líneas y figuras geométricas, proyectándolas desde el pasado al presente y desde el presente al futuro. El comienzo del chartismo, como técnica de análisis, data de comienzos del siglo XIX, momento en el cual hacen su entrada en escena para ser recordados por la historia los pioneros de las primeras técnicas base del análisis técnico, los señores Charles Dow, Ralph Nelson Elliott, William Delbert Gann y Richard Wyckoff. Existen tres fundamentos principales dentro de la teoría chartista. Estos son: 1. Los precios se mueven con base en tendencias. 2. En la cotización se reflejan siempre todos los factores que están afectando a un activo financiero. Y 3. Los comportamientos de las cotizaciones son repetitivos en el tiempo. Esta repetitividad está fundamentada en ciclos de mercado. Vamos a concentrarnos en este módulo en los patrones chartistas. ¿Qué son los patrones? Estos patrones chartistas son figuras que se repiten en los diferentes ciclos de mercado. Su reconocimiento constituye una forma metódica de aproximación y orientación en el mercado acerca del curso que seguirán los activos financieros. Vamos a ver dos tipos de figuras, que son: 1, las figuras de cambio de tendencia, y 2, las figuras de continuación de tendencia. Empezaremos con las de cambio de dirección o de tendencia. Y vamos a verlo mientras lo explicamos. La figura de doble techo. Este doble techo se produce usualmente en medio de una tendencia alcista. ¿En qué consiste? Consiste en que hay dos máximos que se emparejan al mismo nivel de resistencia en distintos tiempos. Recordemos que las resistencias son niveles, no son líneas exactas. Entonces, un doble techo no necesariamente tiene que estar exactamente cualificado en el mismo precio. Hay que observarlo desde el punto de vista visual siempre, cómo los niveles se emparejan, ¿no?, en esos distintos tiempos. Ninguno de estos dos vence la resistencia y se da un cambio de dirección del impulso. El nuevo impulso se proyecta en el mismo rango del anterior inicial alcista. Entonces, volvemos al tema. Tenemos una tendencia alcista, posteriormente tenemos una aproximación del precio a una resistencia, un golpe del precio sobre una resistencia, hay una corrección y una o varias correcciones, y posteriormente el precio vuelve a tocar esa resistencia. Ese es un doble techo. Tenemos dobles techos, tenemos triples techos, tenemos múltiples techos. Esta explicación del doble techo debe quedar siendo válida para las distintas figuras que se presentan en cuanto a las aproximaciones o los toques de resistencias, que pueden ser un toque de resistencia, que pueden ser dos toques de resistencia que originan la figura que estamos en este momento viendo, que es el doble techo, o puede haber tres o más toques de resistencia. Cuantas más veces toque la resistencia y corrija a partir de ella, más complicado debe ser que la atraviese.
y más fácil que haya un viraje en el sentido opuesto a la tendencia que trae el activo. En este caso estamos viendo en la figura que la tendencia inicial es una tendencia alcista. Posteriormente tenemos el doble suelo. El doble suelo es lo contrario al doble techo. Sabemos que tenemos techos y que tenemos suelos. En la medida en la cual tenemos este doble suelo, este se produce ya no en una tendencia alcista, sino en una tendencia bajista. Y tenemos dos mínimos que se emparejan al mismo nivel de soporte. Ninguno de los dos perfora el soporte y se da un cambio de dirección del impulso. El nuevo impulso se proyecta regularmente en el mismo rango del anterior inicial. Entonces, recapitulamos. Tenemos una tendencia bajista o un impulso bajista. Tenemos un soporte. Tenemos el primer toque al soporte, tenemos una corrección, segundo toque al soporte, corrección y cambio de impulso o cambio de tendencia. Igual que lo hemos dicho para el doble techo, esta explicación o esta figura del doble piso o el doble suelo tiene pues también las mismas connotaciones. Puede haber varios toques y en la medida en la cual haya más toques, más posibilidades de que exista una devolución de tendencia o una devolución de impulso en el sentido contrario de la tendencia principal o de la que trae en el momento en el cual hace los toques a suelo el activo. Hay otra cosa interesante y es el rango en el cual corrige finalmente, y el rango en el cual corrige va a ser el mismo rango de el horizontal de la corrección o de los dos toques más bien a suelo o a techo en el caso del doble techo. ¿Ok? Vale, tenemos el triple techo que ya lo hemos visto, démosle un vistazo y es lo mismo que el doble techo, ya lo dijimos, que se produce en medio de una tendencia alcista, pero en este caso ya no son dos máximos, sino tres máximos que se emparejan al mismo nivel de la resistencia en distintos tiempos. Ninguno de los tres vence la resistencia y se da un cambio de dirección del impulso. El nuevo impulso se proyecta regularmente en el mismo rango del mayor inicial. Volvemos a recapitular. Tenemos el gráfico en pantalla y un impulso alcista o una tendencia alcista previa que genera un primer toque en resistencia. Posteriormente viene la corrección y tenemos un segundo toque a resistencia, corrección y tercer toque a resistencia para hallar una devolución del movimiento principal o de la tendencia. Lo explicábamos antes, es decir, no hay ninguna diferencia entre un doble techo, un triple techo o un múltiple desde el punto de vista del efecto que genera. Desde el punto de vista de la figura, pues por supuesto que tiene diferencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 2 que 3 o que 4 o que 5. Entonces tenemos triple toque a techo en este caso, pero el efecto es exactamente el mismo. Y en el triple suelo, que tenemos ahora en pantalla, tenemos exactamente la misma circunstancia. Se produce en medio de una tendencia bajista, tres mínimos que se emparejan al mismo nivel de soporte en distintos tiempos, ninguno de los tres perfora el soporte y se da un cambio de dirección del impulso. El nuevo impulso, como ya lo hemos visto en los anteriores casos, se proyecta regularmente en el mismo rango del mayor inicial. Veamos la figura y revisémosla. Tenemos entonces un movimiento o una tendencia a la baja, tenemos un soporte, ese soporte es tocado por primera vez por el precio, hay un rebote en ese soporte, una corrección, posteriormente viene una segunda toque a ese soporte, segundo rebote y hay una tercera aproximación del precio a ese soporte y lo rebota definitivamente para cambiar la tendencia o para cambiar la dirección del movimiento. Recordemos nuevamente que el rango de esa última corrección, de la corrección en este caso después del tercer toque a soporte, es equivalente a el rango que ha existido entre el primero y el tercer toque.
Esa es una guía orientativa muy importante.